Educación en México en la época colonial o virreinato. Este periodo abarca 300 años. Inicia en 1521 con la conquista de México-Tenochtitlán y termina con la independencia de México en 1821, es decir, los siglos XVI, XVII y XVIII. Este periodo fue testigo de numerosos acontecimientos, como las reformas borbónicas, la Revolución Francesa, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración, entre otros. Inmediatamente después de la conquista se inició un proceso conocido como la evangelización de los indios. Fue un proceso de reeducación que consistió en la prédica y enseñanza de los mandamientos de la Iglesia Católica y las buenas costumbres, es decir, convertir a los indígenas al catolicismo. Este fue un proceso muy importante porque aquí se establecieron las bases de la exclusión, inferioridad y pobreza para los indígenas. Discurso clave para mantener el orden durante el virreinato. Sus métodos de enseñanza utilizados para evangelizar fueron los métodos audiovisuales. Al no hablar la misma lengua, se hizo uso de los dibujos, la pintura y el teatro, en los que se representaban pasajes bíblicos. Se realizaban obras teatrales en la calle y certámenes literarios tanto serios como chistosos. También utilizaron intérpretes y traductores. ¿Cuál fue la misión educativa de las órdenes religiosas? En 1522 y 1524 llegaron los primeros franciscanos. Fray Pedro de Gante y otros frailes fundaron en 1536 el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, escuela para la nobleza indígena, donde se les preparaba para ser caciques y gobernar según los deseos de los conquistadores. Se dice que incluso fue allí donde por primera vez se integró la terapéutica y remedios naturales mexicas a la medicina europea. También fundaron en 1551 la Real Pontificia Universidad de México, en la que se enseñaban las 7 artes medievales y solo asistían españoles, criollos y una minoría indígena. En 1572 llegó la Compañía de Jesús. Esto fue un acontecimiento trascendental para la vida académica, social y religiosa de la colonia. Fundaron colegios internados para indígenas y criollos de forma muy exitosa. Además de evangelizar, deseaban educar a los hijos de españoles para los puestos administrativos de la Nueva España. Fueron acogidos favorablemente y gozaron del apoyo de las familias adineradas, pero también se acercaron a los sectores más desfavorecidos. Se dice que nunca cobraron por enseñar gramática, arte, aritmética, ciencia y humanidades. Es importante destacar que pese al régimen de calidades, siempre había indígenas en los colegios jesuitas. Claro, siempre aplicando la separación de mesas correspondiente. Incluso en algunos había mayoría de indígenas y a aquellos que se destacaban por su inteligencia y capacidad se les pasaba a la Escuela de Humanidades, que era para los criollos. En 1588 la compañía fundó el Colegio de San Ildefonso, que fue su residencia y con el tiempo se convirtió en una de las instituciones educativas más importantes de la Nueva España. A la par de la evangelización se expidieron cédulas reales para la creación de escuelas de primeras letras. ¿Cómo eran estas? Fue un programa de enseñanza basado en los 4 pilares básicos de la educación para la época: leer, escribir, contar y la religión católica. Se estableció que cada parroquia debía tener una escuela. Se ingresaba aproximadamente a los 7 años y se egresaba a los 11. Comenzaban a las 8 de la mañana y todo era a base de memorización, pues se opinaba que las principales virtudes de los niños debían ser la docilidad, la obediencia y el respeto a sus superiores. ¿Qué aprendían? Los niños memorizaban el alfabeto, deletreaban y silababan, hasta completar la lectura de palabras, párrafos y textos largos. Se les enseñaba la letra redondilla y bastarda, pero la lectura y escritura eran habilidades que se enseñaban de forma separada y no simultánea como actualmente. ¿Por qué? Porque el papel era escaso y costoso. ¿Cómo practicaban la escritura? En las mesas tenían unas cajitas llenas de arena donde los niños escribían con un palito y cuando habían aprendido bien, se les permitía usar pluma y papel. De hecho, el logro más importante era recibir un papel y pluma de su propio maestro y escribir en él lemas para hacerlos públicos. Les enseñaban nociones básicas de aritmética, como sumar, restar, multiplicar y dividir. Como había grupos numerosos, se requería de mucho orden y silencio, lo que se lograba a base de premios y castigos. ¿Cómo se financiaban las escuelas? Al principio se determinó que los sacerdotes debían pagar al maestro, después que los padres debían hacerlo. Finalmente se financiaron de las cajas de comunidad o tesorería municipal.
En 1812 se ordenó a los ayuntamientos gratuidad y obligatoriedad de las escuelas de primeras letras, pero la permanente penuria del país no lo permitía. Se dice que las niñas también podrían asistir, pero según los registros, la mayoría solo asistía a la escuela de la amiga y algunas veces a conventos donde solo aprendían a coser, bordar y otras labores del hogar. Esta era más una obra de caridad que una obra educativa. Claro, hubo excepciones como Sor Juana Inés de la Cruz, quien se destacó por su esfuerzo por acceder a la educación. Pero, ¿cómo eran las condiciones del trabajo para un docente durante el virreinato? Según los registros, en 1523 se estableció el gremio de los maestros, con el fin de proteger el oficio. En 1557, el ayuntamiento quedó a cargo de la expedición y cobro de licencias, y se estableció que los aspirantes a maestros debían pasar un examen sobre lectura, escritura y aritmética ante el tribunal, y deberían presentar pruebas de llevar una vida honrada. En 1586 se prohibió ejercer el oficio sin licencia y se establecieron multas. En 1601, debido a la enorme cantidad de maestros sin licencia y sin capacitación, se promulgaron las primeras ordenanzas para reglamentar la educación. Particularmente, la segunda ordenanza reglamentaba que solo podían ser maestros reconocidos los españoles que fueran católicos y se prohibía ejercer la profesión a mestizos, mulatos, etc., argumentando que arriesgarían la educación moral y religiosa de los niños. Esta ordenanza nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque sabía que no habría suficientes españoles o criollos a quienes les interesara ejercer de maestros, puesto que evidentemente no se hace fortuna siendo maestro ni en el siglo XVII ni en el siglo XXI. Como sabemos, en la Nueva España existían profundas diferencias sociales. ¿Cómo afectaron la educación? Los macehuales estudiaban primeras letras en parroquias o construcciones abandonadas en las cuales no había luz ni servicio sanitario. Allí recibían instrucción elemental, aprendían a leer castellano, a contar y a estudiar el catecismo. No se les enseñaba gramática ni ortografía. Esta preparación era únicamente con el objetivo de que pudieran hacer los mandados de sus amos y trabajar como peones para los hacendados en labores agrícolas, ganaderas, mineras o en comercios y talleres. En cambio, la nobleza estudiaba en su propio hogar y con la ayuda de mentores de renombre se les enseñaba ortografía y gramática. Terminando primeras letras, ellos podían estudiar en el seminario o en la escuela de humanidades. Allí aprendían latín y retórica. El maestro explicaba todos los detalles relacionados con las lecturas y así acrecentaba su conocimiento. Esto les permitía acceder a una profesión de renombre. Su educación les preparaba para las actividades administrativas que desempeñarían como superiores de indígenas, mestizos, castizos, mulatos, etc. Claramente, el sistema educativo era rígido, discriminativo y completamente católico. Finalmente, hablemos de la influencia de la Ilustración en la educación. La Ilustración fue un movimiento intelectual que explicaba la existencia de la naturaleza y el hombre por medio de la razón, y a partir de lo cual se formularon nuevas teorías que inspiraron profundos cambios políticos, económicos, pero sobre todo sociales. Sus principales efectos fueron: surgió la idea de que todos tienen la misma capacidad y por tanto la educación no debe limitarse a una cierta clase o género, lo cual impulsó la expansión de la escolarización de las niñas y de todo ser humano sin importar su clase social. Puso al Estado al mando y control de la educación, y la Iglesia dejó de influir en ella. Fue en este tiempo que se fundaron centros educativos muy importantes, como la Real Escuela de Cirugía, la Real Academia de San Carlos, que fue la primera escuela de arte en el continente americano, el Real Seminario de Minería, donde se enseñaban matemáticas superiores, química, física y topografía. Y fue durante este periodo que el Colegio de San Nicolás incluyó en su currícula Derecho Canónico y Derecho Civil. Allí surgieron algunos de los caudillos más importantes de la independencia, como Miguel Hidalgo, Ignacio Rayón y José María Morelos. La Ilustración influyó enormemente en los criollos, quienes empezaron a reunirse para platicar y debatir sobre ciencia, filosofía y política. Muchos de ellos empezaron a publicar en manuscritos y gacetas sus investigaciones. La Ilustración abrió un espacio crítico y laico para la discusión de las ideas, lo que motivó el nacimiento de la gratuidad, obligatoriedad y universalidad de la educación. Así concluye una vista rápida a la historia de la educación novohispana, de las instituciones que se fundaron y de los medios que se usaron para la transmisión de conocimientos durante el virreinato.